Muy buenos días, tengan ustedes acá los que nos están viendo y nos van a ver, y ustedes aquí presentes también, muy buenos días, que el Señor les bendiga pero muy ricamente. Vamos a compartir en Isaías capítulo 1 y el versículo 18. En esta mañana quisiera hablar acerca de una hermosa permuta. Si no saben qué significa la palabra permuta, ya ahorita les voy a explicar. Pero para los que nos vayan a ver eventualmente, yo voy a subir junto con este mensaje un dibujo que voy a estarlo explicando para que ustedes también lo tengan como referencia. Entonces, el gran intercambio. Está un hombre con vestidos, con una túnica, ¿verdad? Con una vestimenta toda manchada. Esas manchas son el pecado. Entonces, Dios, me arrepiento de mis pecados, por favor, perdóname. Y viene Jesucristo con su vestidura blanca como la nieve, totalmente sin mancha, totalmente sin pecado, puro, cargando la cruz, y ve a este pecador que acaba de clamar, me arrepiento de mis pecados. Jesucristo deja la cruz allí, le da un abrazo y repentinamente las manchas de la suciedad del hombre son transferidas a Jesucristo. Jesucristo vuelve a tomar su cruz y sigue caminando, y el hombre queda blanco como la nieve. Qué hermoso. Qué hermoso. Y abajo casi no se puede leer, pero dice básicamente, no importa lo que hayamos hecho. Y bueno, básicamente es en 2 de Corintios 5:21 que dice, al que no conoció pecado, ¿a quién? A Cristo. Por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que significa, eso es lo que representa este versículo. Nosotros, llenos de pecados, Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos blancos como la nieve. Entonces, en Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La palabra permuta significa intercambio. Esta palabra no se utiliza mucho en nuestros países, pero en Cuba la utilizan mucho. No sé si todavía será este sistema. Si hay algún hermano cubano que nos esté viendo, que nos vaya a ver y que nos deje un comentario, se lo apreciaría muchísimo. Pero en Cuba, por lo menos hace ya todavía unos cuantos años, las personas no podían vender sus casas, porque las casas realmente no les pertenecen a ellos, sino que les pertenece al gobierno. Entonces, si yo tenía una casa acá, pero mis papás vivían en tal lugar, y lograba conseguir a alguien que tuviese una casa en ese lugar en donde yo quería ir, y le gustaría pasarse en donde yo estoy, los cubanos hacen una permuta, o sea, un intercambio. Yo te doy la casa en donde yo vivo, yo pago ciertos derechos. La casa casi se podría decir que es propiedad privada, pero no la puede vender, sino que simplemente, como la casa en que yo vivo es más pequeña que la tuya, y la tuya es un poquito más, está más arreglada, tiene más terreno, te voy a dar mi casa, y además de esto te voy a dar esto y te voy a dar lo otro, ciertas cosas que habían podido adquirir.
pero no se puede vender. No es una transacción de que mira, te vendo, me pagas no, se hace un intercambio. Entonces, esa palabra existe. La palabra permutar significa intercambiar. Y aquí tenemos una hermosa permuta. Ahora, las permutas o los intercambios deben ser de algo equivalente. Hace muchos años estaba estudiando todavía en el Instituto Bíblico y yo tenía un reloj que a uno de mis compañeros, a Miguel, le gustaba, y a mí me gustaba el que él tenía. Honestamente yo no sé si el de él era más caro o el mío era más caro. El mío era un relojito un poquito más fino, el de él era un reloj que tenía cronómetro, y en ese entonces yo funcionaba mucho como árbitro en los campamentos. Entonces el cronómetro me servía y lo cambiamos. No sé cómo lo dirán en México, en Costa Rica decimos taco a taco. O sea, aquí está y aquí está. Si se descompone al día siguiente, salado, ese es problema mío. Si el de él se descompone al día siguiente, no es que mira, se descompuso, ya está, es taco a taco. O sea, no te voy a dar nada, ni me vas a dar nada. Ya se sabe que es, como dicen aquí en inglés, as is, tal y como está. Entonces, a mí me duró muchos años, yo quedé contento. El de él también me duró muchos años. De hecho, el mío era un poquito más nuevo, pero era un relojito más fino, y las condiciones allá de trabajo y demás no eran las más apropiadas para tener un relojito muy, muy fino. Entonces, yo quedé contento, él quedó contento también. Hicimos una permuta. Pero si el reloj de él hubiera sido uno de esos que ni se sabe qué marca es y demás, no, mira, yo te lo cambio, pero tienes que darme tanto devuelto, porque uno procura hacer permutas o intercambios que sean más o menos justos. Sí. Qué sé yo, vamos a cambiar un carro y el mío está muy bien de llantas, el tuyo acaba de arreglarle la transmisión, en fin, ok, entonces vamos a intercambiarlos y te doy tanto vuelto, me das tanto vuelto, o lo hacemos taco a taco, a tablas, sin nada más, se cambia el título. Dios hizo una permuta en donde solamente hubo una persona que se benefició. ¿Quién? Nosotros, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios sacó la lista. Vamos a ver cuánto me debes y cuánto te debo. ¿Y sabe cuánto nos debía Dios? Nada. Absolutamente nada. Dios no nos debía nada y nosotros le debíamos todo. Dice la Biblia también en Isaías que desde la planta del pie hasta la coronilla de nuestra cabeza somos herida, hinchazón y podrida llaga. No está hablando de físicamente, está hablando de espiritualmente. Nosotros espiritualmente padecíamos de lepra espiritual, de cáncer espiritual y espiritualmente estábamos descomponiéndonos y muriendo a pasos agigantados. Entonces Dios dice, ok, saquemos cuentas para ver cuánto te debo y cuánto me debes. Y las cuentas es, Dios no nos debía nada y nosotros le debíamos todo. Ahora sí, Dios da la explicación de este pasaje tan hermoso. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tenemos la tendencia a decir, ay, es que ese pecado es tan negro. Pero si vamos a darle algún color a los pecados, ¿qué color debemos de darle? Negro. No, rojos. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. Entonces, realmente no vamos a decirle, qué pecado más negro es, qué pecado más rojo. Por alguna razón, Dios escogió el color rojo para identificar el pecado. Entonces, si alguien sigue diciendo, qué pecado más negro, pues está bien, pero yo tengo ya muchos años de decir que los pecados son rojos, porque la Biblia escogió, Dios escogió.
si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. ¿Ven? En las ciudades grandes, la zona roja, ¿qué piensa uno? Drogas, alcoholismo, prostitución. Sí, la zona roja. Sí. La zona roja. Sí, no se le llama la zona negra o la zona gris o la zona verde, se le llama la zona roja. Es un lugar lleno de prostitución, un lugar lleno de drogas, un lugar lleno de robos, un lugar lleno de asesinatos nadie quiere ir ahí. Cuando la policía va allí, van bien armados con mucha escolta porque saben de que es un lugar sumamente peligroso. En Costa Rica habían muchos de las paradas grandes de autobuses estaban en plena zona roja y a uno le daba miedo. Después de cierta hora le daba miedo ya tener que viajar porque uno sabía en cualquier momento me asaltan. Sí, alertas rojas de advertencia. Pero qué hermosa permuta, qué intercambio. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Yo sé que la hermana Esperanza sí ha tenido la oportunidad de ver. Julio, ¿has tenido la oportunidad de ver nieve? Nieve. La nieve cuando cae aquí. ¿Sí? Okay. No sé ustedes, los que nos vayan a ver, si han tenido la oportunidad de ver nieve. Cuando la nieve empieza a caer, se va mezclando con el barro y no es muy blanquita, de hecho es como cafecita. Pero una vez que la nieve ya cae más fuerte y que se hace una capa ya más extensa, todo se vuelve blanco. Recuerdo en una ocasión que oía a un predicador dar esta ilustración. Dice que él llegó un día la primera vez que había ido a Chicago. Dicen, yo no conozco Chicago, dicen que es una zona bastante sucia, la ciudad, muy sucia, ¿verdad? Llena de papeles y de basura por las calles y demás. Sí, entonces dice que él llegó en la noche, en un invierno, no tuvo la oportunidad de ver mucho. Llegó al hotel, se fue. Cuando amaneció había nevado toda la noche. Y cuando salió, dice, qué ciudad más hermosa, pero qué preciosos los rascacielos llenos de nieve en la parte de arriba, las calles, las aceras, habían ya limpiado para que pasaran los carros. Qué ciudad más hermosa. Yo no sé por qué me decían que era tan fea. Y el viaje se extendió unos cuantos días, volvió otra vez a subir la temperatura, la nieve se derritió. Se acabó lo blanco. Y se acabó la belleza de las calles y se acabó la belleza de la maravilla. Hermanos, cuando nosotros por la fe aceptamos a Jesucristo y somos hechos blancos como la nieve, esa maravilla nunca se acaba. Porque la salvación es eterna. Porque eterno es el que nos la regaló. Pero sí, de vez en cuando a esa capa de nieve le caen manchas, que son los pecados. Y por eso es que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que tenemos que desarrollar el hábito de estar confesando nuestros pecados a Dios todo el tiempo. Al igual que quizás muchos de los que nos van a ver en el futuro, ahora veo que hay una persona que ya nos está viendo, muchísimas gracias, bendiciones, y nosotros posiblemente que fuimos criados en el catolicismo. Yo recuerdo que a mí se me inculcó a confesar mis pecados una vez a la semana, máximo una vez cada 15 días. Hay personas que se confesaban, porque yo recuerdo cada 6 meses, unas personas una vez al año. Imagínense cuántos pecados puede uno recordar si uno se confiesa una vez al año.
Va a ser, Señor, perdóname todos mis pecados que he cometido durante este año. No, porque esa no es la confesión. La confesión, primero que nada, es directamente con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También en Primera de Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En otras palabras, para que no llenen ese manto tan hermoso de nieve, para que no lo llenen de manchas. Pero si alguno hubiere pecado, ¿por qué? Vamos a pecar. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. No es a un pastor, no es a un sacerdote, no es a algún ministro religioso de cualquier denominación o religión. A Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre. Yo fui intérprete judicial por un par de años. Iba a las cortes y también iba a los bufetes de abogado. En una ocasión, recuerdo, estaba haciendo una interpretación donde había un hispano que estaba problemas de manejo, había cometido una infracción y tenía su abogado que era por parte de la compañía de seguros, y también tenía al abogado de la fiscalía, que era el que estaba investigando los detalles del accidente. Y yo le estaba traduciendo, creo que era a la fiscalía, y el abogado de la compañía de seguros, que era el que estaba representando al hispano, se quedó dormido en pleno interrogatorio. El abogado del hispano se quedó dormido, y no solamente se quedó dormido, sino que empezó a roncar. Entonces, no era mi responsabilidad, aunque yo quería despertarlo, pero no era mi responsabilidad despertarlo. El compañero hispano no sabía si debía despertarlo o no, pero el otro abogado, el fiscal, le pudo hacer todas las preguntas que quiso hacer, porque no tenía un representante. No tenía un representante. Recuerdo en otra ocasión estaba también haciendo otra, eso le llaman declaración jurada. Estaba haciendo otra declaración jurada, estaba interpretando otra declaración jurada, y usted aquí, entonces el abogado inmediatamente le decía, y él decía, me acojo a la quinta enmienda. ¿Sí? Me acojo a la quinta enmienda. Si ustedes no saben lo que significa esto, y ustedes quizás no conozcan el sistema de jurisprudencia aquí en Estados Unidos, pero la quinta enmienda es que yo tengo derecho a no autoincriminarme. Entonces, resulta que yo hice algo y me están haciendo esta declaración jurada y me preguntan, Frank, ¿hiciste esto? Yo sé que yo lo hice. Pero mi abogado me dice, sí, sujétate a la quinta enmienda. Entonces, sí, entonces yo no tengo por ley la obligación, aunque yo lo haya hecho, yo no tengo por ley la obligación de decir, sí, yo lo hice. A menos de que quiera. A no ser que yo quiera. Es legal, es la quinta enmienda. Yo tengo derecho a no autoincriminarme. Entonces, el otro abogado le hizo las preguntas que quiso hacer, y ya casi al final, bueno, ya prácticamente estamos por terminar, y el otro ya se despertó, se estiró, ya casi terminamos, sí. Y ¿les gustaría saber qué fue lo que pasó con este pobre hispano durante el juicio? No tengo la menor idea, porque a uno como intérprete no lo vuelven a llamar. Entonces, como dicen,
como dicen por allá en las películas, continuará y se perdió uno el episodio de qué es lo que pasó. Pero me imagino que no le fue muy bien al pobre compañero hispano, porque su abogado se quedó dormido. Hermanos, nosotros tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Y no se va a quedar dormido. Y no se va a quedar dormido. De hecho, Él no ha perdido ni un solo caso. Y no va a perder ni un solo caso. Solo por arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos y cuando le aceptamos como Salvador personal. Y cuando cambiamos nuestra vida. El cambiar nuestras vidas no es el requisito para ser perdonados. El cambiar nuestras vidas es el requisito para vivir en santidad una vida que le agrade. Y precisamente vamos entonces a estar hablando un poquito acerca de esto. En Isaías 64:6 habla de que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Quiere decir que nosotros no tenemos absolutamente nada que pueda impresionar a Dios. La hermana Esperanza ha ido a comer a nuestra casa. Julio, quizás dentro de un futuro no muy cercano nos gustaría invitarte a nuestra casa. Y ustedes, tal vez en alguna ocasión, han comido en nuestra casa allá en Costa Rica, o los que han tenido la oportunidad de visitarnos para acá también. ¿Qué pasaría si un día les invitáramos y tuviéramos unas latitas de esas con abre fácil de comida para perro y les preguntáramos: tenemos piurina y tenemos pedigrí, ¿cuál quieren? No, pues eso es comida de perro, le digo que no. No, pero es que es muy cara, muy buena calidad, y cuando uno la abre, viera qué rico que huele. ¿Cuál prefieres? Ninguna, porque es comida para perro. Eso es lo que pasa con nuestras obras. Dios, le ayudé a esa pobre persona que estaba pidiendo comida y le di comida, y también di una buena ofrenda a la iglesia. ¿Cuál te impresiona? Para ser salvos. Para ser salvos. Sí. Para que Dios los salve. Para ser salvos. ¿Cuál te impresiona más? Dios dice: ninguna, porque todas son trapos de inmundicia. Como contestamos nosotros. Exactamente, como contestaron ustedes. Ninguna comida para perro es buena. No, aunque huela bien, y no. Entonces, delante de Dios, nuestras obras para ganarnos el cielo, para ganar puntos, para poder ir delante de Él, no sirve absolutamente de nada, porque no es por obras para que nadie se gloríe, porque nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Él. Para hacernos hijos de Él. Para hacernos hijos de Él. Entonces, ¿cuál es para ser salvos? Ajá. ¿Qué es lo único? Ya vamos avanzando. Dice también la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5, que antes de que Dios mandara el diluvio, dice que Él vio que los designios, o sea, los planes, los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo el mal. Ellos pasaban de algo malo a algo malo, a algo peor, a algo malo, robos, violaciones, secuestros, todo era de continuo el mal. En Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante hasta el versículo 14, da una descripción que cuando yo la leí por primera vez, yo dije: Dios, este no es mi caso, yo no soy tan malo. Pero ya después de que vi cómo mi vida fue progresando, y aún como cristiano, cuántas veces tenía que luchar en contra de mi propia carne. Pero vean lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 15. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? Todos. ¿Ustedes se desviaron? Sí. ¿Ustedes se desviaron? También. ¿Yo me desvié? Claro que sí. Todos se desviaron.
A una se hicieron inútiles. ¿Qué pasaría si alguien dice, vendo 3 carros que no funcionan y los estoy dando a buen precio? $3,000 cada uno. No, pero si no funcionan, no, yo no voy a estar pagando $3,000 por un carro que no funciona, ni se sabe qué es. De hecho, los carros que no funcionan se venden ya para reciclaje. Tengo unas bombillitas que no funcionan, las estoy vendiendo baratas. Ya están quemadas, ya la resistencia está quemada. Son inútiles. No, eso es para llevarlos para reciclaje. Ya no sirven para nada. Vendo una computadora que le cayó un rayo y se quemó. La vendo barata. No, eso ya es inútil. Dice la Biblia que espiritualmente nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en nuestra garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura, y sus pies se apresuran a derramar sangre. Qué descripción más dura. Eso es lo que Dios ve de todos, porque todos a una nos hicimos inútiles. No hicimos lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Qué versículo más hermoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a leer este versículo una vez más y a desmenuzarlo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. En otras palabras, Dios, en su amor tan grande, no nos dice: si ustedes quieren que yo les deje entrar al cielo, cambien sus vidas, dejen de pecar, dejen de hacer toda esa maldad sin ayuda. Ustedes dejan de pecar y entonces yo los dejo entrar al cielo. No, la Biblia dice en Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para hacer esa permuta. Siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice la Biblia que Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué es que Dios lo había desamparado en ese momento? Porque en ese momento Dios estaba cargando el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús. En ese momento Cristo Jesús era el ser más mentiroso, más despreciable, el drogadicto más terrible. Lo castigaron de tal manera como si él fuera el culpable de nuestro. Porque Él estaba cargando nuestra culpa. Dios cargó nuestra culpa en Él para que nosotros no tuviésemos que ser castigados. Por eso fue que Él sufrió tanto. Él se convirtió en el violador, en el traficante, en el pedófilo, en el asesino, en todo lo que ustedes quieran, más grande del mundo, porque todos los pecados del mundo fueron cargados sobre Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros estamos aquí caminando y yo me hago para atrás poquitito y no me doy cuenta de que está la grada y caigo y se me quiebra un brazo? Y se ve: ay, pastor, vamos a llamar al 911, y que yo diga: no, tráiganme algo aquí, yo me lo voy a envolver y voy a esperar a que ya esté mejor. Cuando ya esté mejor voy a ir al hospital. ¿Tendría sentido? No. Jamás. No. En ese momento es que tienes que ir al hospital, porque tienes el hueso expuesto y está sangrando, rompiste la piel. En ese momento es que tienes que ir al hospital. Esto es lo que estaba diciendo Dios.
Dios no quiere que nosotros dejemos de pecar para que vayamos a Él a través de Jesucristo. Dice, siendo aún pecadores, no importa qué tipo de pecado y cuán profundo sea nuestro pecado, Dios nos amó tanto que siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió por nosotros. Cuando vengan sus hijos, yo los voy a limpiar. Y yo los voy a ir limpiando. Yo los limpio. Este negocio, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 2 Corintios 5:21, que es el versículo que estaba aquí en el dibujo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios hizo pecado a Jesucristo para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Qué hermoso pasaje. Juan 1:13. Los que hemos aceptado a Jesucristo hemos nacido de nuevo, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Hace unos cuantos domingos estuvimos hablando acerca de esto. Dios no tiene hijos por accidente. Nadie va a llegar delante de Dios y va a decirle, Dios, yo soy hijo tuyo. Tú no sabías que yo soy hijo tuyo, pero yo soy hijo tuyo. No, Dios no tiene hijos por accidente. Todos los hijos que Dios tiene han sido planeados por Él. Porque no nacemos de nuevo por voluntad humana o por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Los que hemos aceptado a Jesucristo hemos sido hechos hijos de Dios por toda la eternidad. Y Dios promete que nada, absolutamente nada, nos podrá separar de su amor y de nuestra relación con Él. Romanos 8:39 dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. No, nada nos puede separar del amor de Dios. Una vez que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Dios para siempre. Hemos conocido casos de hijos de familias cristianas fieles que empiezan a tomar ciertas decisiones en sus vidas y que los papás no solamente no se sienten orgullosos, sino que se sienten dolidos. Hemos conocido hijos de familias cristianas que han empezado a tomar drogas, que se han promiscuido, o sea, han empezado a vender sus cuerpos a cambio de drogas o de alcohol o de diferentes cosas. Hemos conocido hijos de papás cristianos que han adoptado el estilo de vida tan común de hoy en día, del transgenerismo, y se visten hombres, se visten de mujeres, mujeres se visten de hombres. Hoy en día se habla en nuestros medios, por lo menos aquí en Estados Unidos, uno de los casos más horribles que he oído, un niño de 3 años que tenía una hermanita y estaban jugando y él dijo, yo soy una niña. Entonces la mamá automáticamente dijo, mi hijo de 3 años quiere ser niña. Entonces fue al pediatra y empezaron a inyectarlo con hormonas a un niño de 3 años. Inyectarlo con hormonas femeninas y el niño daba esa apariencia. No, simplemente que estaban jugando y dijo, yo soy niña. Cuando éramos niños pequeñitos, ¿quiénes de ustedes jugaron a que eran doctores?
Sí, entonces, somos doctores. ¿Qué sentido hubiera tenido que nuestros papás hubieran dicho, ok, aquí hay un bisturí, empieza a operar a tu hermanito? No, eso es un juego de imaginación. ¿Quiénes de ustedes jugaron de que eran bomberos? Que nuestros papás hubieran dicho, aquí está esta escalera bien alta, súbete hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. No. Soy niña. Bueno, ahora sí, vamos a inyectarte y vamos a darte hormonas y ya, no sé, esto ya hace un par de años. No sé en qué habrá pasado este caso porque los medios de comunicación los quieren mantener escondidos para que la gente no se levante a criticar y a decir cómo es posible. Pero eso es abuso infantil. Pero ya hasta estaba haciendo planes para cortarle el pene y los testículos al niño de 3 años, que digamos que ahora tenga 5 años. ¿Cómo es posible? Esto es abuso infantil. Pero bueno, el punto que quería con esto es que no importa qué hagan nuestros hijos, genéticamente siguen siendo nuestros hijos, aunque se cambien y se hagan operaciones y se tiñan el pelo y utilicen lentes de contacto y se pongan una peluca y se pongan tacones altos o se corten el pelo y se operen los pechos. No importa qué es lo que hagan, genéticamente siguen siendo nuestros hijos. Y genéticamente el hombre sigue siendo hombre y la mujer sigue siendo mujer, no importa cómo se operen y no importa qué medicamentos tomen. Cuando se hace un examen de sangre, se determina, aunque se vea como mujer, es hombre. Hay un chiste, es un poquito pesado, pero es cierto. Dice, un transgénero, ya se había hecho las operaciones, el hombre ya se había implantado pechos y se había cortado lo que tenía que cortarse, y como mujer, y le dice, señor, tengo malas noticias. Entonces se vuelve el hombre y le dice, señorita, por favor, ok, señorita, tengo malas noticias, tienes cáncer de próstata. Sí, el doctor, ¿por qué? Porque se ha hecho cambios por fuera, pero internamente sigue siendo hombre. Sí, sigue siendo hombre. Entonces, señorita, por favor, bueno, señorita, tienes cáncer de próstata. ¿Ya no checó? Sí. Entonces, no importa qué es lo que hagamos, la Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ahora, esto no quiere decir que Dios va a permitir que nosotros hagamos lo que queramos cuando queramos, porque también dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. Entonces, Dios no va a permitir que aquellos que realmente han nacido de nuevo puedan vivir como quieran vivir. Pablo decía que aquellos que toman la cena del Señor indignamente, dice, algunos aún hasta han muerto prematuramente. Prematuramente quiere decir antes de tiempo. En otras palabras, Dios decía, yo tenía unos planes para ti muy lindos, pero como estás viviendo en pecado, te voy a llamar al cielo antes de lo que tenía presupuestado para ti, de lo que tenía planeado para ti. Porque no quiero que sigas viviendo, arrastrando el nombre de Jesucristo de la manera en que lo estás haciendo. Y Dios desea que todos nosotros caminemos cerca de Él en la hermosura de la santidad. Hay un pasaje en Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Habla de caminar en la hermosura de la santidad.
caminando cerca de Dios en la hermosura de la santidad. La palabra santo no significa sin pecado, la palabra santo significa apartado. Dios quiere que nosotros andemos en este mundo, pero en el camino angosto, que es el que lleva a la vida eterna, no en el camino amplio, que es el que lleva a la perdición. Entonces Jesucristo dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios quiere entonces que nosotros, que decimos que somos hijos de Dios, que le hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal, que vivamos en la hermosura de la santidad, que caminemos en la hermosura de la santidad. Y ya el último versículo que vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21, qué versículo también más poderoso. No todo el que me dice yo acepté a Jesucristo entrará en el reino de los cielos, sino el que vive una vida agradable, de acuerdo con lo que significa aceptar a Jesucristo. Aquella persona que ha hecho esta permuta con Dios en Isaías capítulo 1, versículo 18, estemos a cuenta, aquella persona cuyos pecados que eran como la grana, que fueron hechos como la nieve, emblanquecidos como la nieve, y aquellos cuyos pecados eran rojos como el carmesí, que fueron hechos como blanca lana, esta persona no puede seguir viviendo igual. Esta persona ha sido hecho una nueva criatura, ha sido hecha una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No se puede hacer una permuta donde la persona diga: sí, a mí me gusta tu casa, entonces dame tu casa, pero yo voy a seguir viviendo en esta. No puede ser que yo voy a ser dueño de esa casa y de esta casa, porque si no, no es una permuta, sería ¿qué? Un robo. Una trampa, un robo, donde le dije: yo te doy esta, si tú me das esta, esa persona me entrega aquella y ahora soy dueño de las dos. Eso no es una permuta, es una trampa, es un robo. Hermanos, nosotros no podemos decirle: Dios, acepto la blancura de tu perdón y de tu salvación, pero quiero seguir viviendo en mis pecados. No, porque no es una permuta. No, hay que hacer el intercambio correcto. Sí. Señor, yo quiero la hermosura de la salvación, la hermosura de la santidad. Yo quiero ser hecho blanco como la nieve por la fe en Jesucristo. Acepto tu perdón, pero aquí están mis pecados. Jesucristo los cargó en la cruz del Calvario. Murió por ellos y con ellos. Fue sepultado, los arrojó en el fondo del mar. Y Dios dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando uno dice: aquí están mis pecados, es: ya no los voy a hacer otra vez. No es: ya no los voy a hacer otra vez, sino: Señor, los entrego la responsabilidad de mis pecados. ¿Por qué? Porque después de que aceptamos a Jesucristo, vamos a seguir cayendo en muchos pecados, pero poco a poco. Si antes, por ejemplo, yo hacía, 30 pecados por día, ahora que soy de Cristo, voy a intentar refrenar mi lengua, voy a intentar refrenar mis pensamientos, voy a intentar refrenar lo que mis ojos ven, voy a intentar refrenar en donde yo voy a intentar refrenar la forma en que yo hago negocios. Entonces, poco a poco, al irnos acercando más y más a Dios en santidad, nuestra vida va cambiando. Pero la salvación no depende de que si nosotros ya no volvemos a cometer pecados o no, porque seguimos ¿Qué es pecando. exactamente? Aquí están mis pecados.
¿Qué es exactamente aquí están mis pecados? Es esto. Señor, reconozco que desde la planta del pie hasta la coronilla de mi cabeza soy pecador. Mis ojos están contaminados, mi boca está contaminada, mis manos están contaminadas, mis pies están contaminados. Mis buenas obras son como trapo de inmundicia delante de ti y no te agradan. Me arrepiento de todos mis pecados, por la fe te los entrego y por la fe los veo cargados en Jesucristo. Por la fe veo que Jesucristo fue castigado por mis pecados y por la fe reconozco que ya no me tienes que castigar a mí en el infierno porque ya castigaste a Jesucristo en mi lugar. Acepto tu perdón. Acepto esta permuta y en ese momento soy hecho blanco como la nieve. Dios nos hace sus hijos, nuestro espíritu, nuestro cuerpo todavía está aquí. Siempre son humanos. Que hemos pecado. Entonces, nuestro cuerpo sigue en el proceso de la santidad. En otras palabras, ¿qué es la santidad? La santidad es reconocer las cosas que desagradan a Dios y reconocer las cosas que agradan a Dios. Entonces, la santidad es decir, voy a dejar de hacer las cosas que yo sé que desagradan a Dios. Entonces, ¿es agradable delante de Dios que mintamos? No es agradable. ¿Y qué pasa si mentimos? Es pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando pecamos? Arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa si nos enojamos incorrectamente? Porque tenemos dificultad en controlar nuestro temperamento. Señor, me enojé hoy con mis hijos o con mi esposo, con mi esposa, con el vecino, con compañero de trabajo y no debía haberlo hecho. Entonces, Señor, te pido que me perdones y te pido que me ayudes para mañana mejorar. E ir al hijo, al esposo, a la esposa, al compañero de trabajo y decirle, mira, ayer me enojé y no era culpa tuya, perdóname. ¿Saben qué? Eso es una buena herramienta para testificar también. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón, eso es una muy buena herramienta para testificar, para poder decir, es que yo hace poco o hace unos años acepté a Jesucristo y todavía estoy luchando con mi carne. Todavía estoy luchando con mis viejas costumbres, mi viejo hombre, pero quiero ir mejorando poco a poco, así que perdóname. Somos ya parte de la familia de Dios, ahora tenemos que empezar a actuar como la familia de Dios en agradecimiento porque Él nos aceptó y nos va a dejar ir al cielo. No porque nos lo ganamos, sino porque nos lo regaló, porque Él quiso. Después empezamos a portarnos bien y seguir las reglas de Dios con el versículo que estamos aprendiendo en agradecimiento porque lo amamos, porque queremos parecernos a la familia de Dios. Queremos actuar como la familia de Dios. Porque la salvación es eterna. Sí. Es como nuestros hijos siempre son nuestros, nosotros siempre vamos a ser de Dios. No somos perfectos, un día vamos a ser totalmente perfectos en el cielo, pero ahorita ¿Cuándo vamos a ser totalmente perfectos? Dice la Biblia que un día Jesucristo vendrá y nuestros ojos le verán. Y ese día en que nuestros ojos le vean, vamos a ser transformados. Y lo estuvimos viendo un poquito el domingo pasado. Vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, vamos a orar. Gracias también a ustedes que nos acompañaron. Yo sé que algunos empezaron un poquito tarde, pero si quieren, el mensaje va a quedar ahí en Facebook, por si acaso quieren verlo y quieren compartirlo. Pero vamos a orar entonces. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesucristo venimos ante ti, Señor, para darte las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú bendigas a cada uno de los presentes, a los que nos están viendo y nos van a ver también en línea, Señor. Te pido, mi Señor, que tú no permitas que tu palabra regrese a ti vacía, sino que pueda producir aquello para lo cual tú la has enviado. Ahora, mi Dios, bendícenos en el resto de esta semana. Pon a alguien que tenga hambre y sed de justicia y que nosotros podamos ser luz y ser sal. Bendice la actividad del Día de las Madres que va a ser esta próxima semana, Señor. Que vengan muchas mamás, muchas hijas y que tu palabra pueda ser también compartida con ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios bendiga. Ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Bendiciones.